Un placer, nuevamente es un privilegio poder estar aquí el día de hoy. La palabra de Dios dice en el libro de Eclesiastés que todo lo que venga a nuestra mano para hacer, que lo hagamos, ¿sí? Que lo hagamos, porque dice la palabra también de que una vez hayamos partido de esta tierra, allá no se trabaja, no se labra, no se recoge fruto de ninguna cosecha. Es por eso de que le doy gracias a Dios, primeramente a Él, que tenemos la oportunidad de servir de diferentes maneras. Para algunos pensamos que servirle a Dios es estar aquí adelante, pero Pablo mismo decía, son todos apóstoles, son todos maestros, son todos profetas, son todos evangelistas, y a la verdad no todos eran ni maestros, ni profetas, ni evangelistas, pero todos estaban dispuestos para el servicio. El diácono estaba dispuesto para servir en el lugar que se le había asignado. El evangelista estaba dispuesto para predicar en el lugar al cual Dios le llevaba. Y todo el cuerpo del Señor, toda la iglesia, por más pequeño que fuera el miembro, trabajaban en equipo por la comunidad. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia necesita obreros. La iglesia necesita personas que quieran trabajar. La iglesia necesita, Dios no necesita nada, pero la iglesia necesita obreros que vayan a la mies. No está relacionado con el mensaje del día de hoy directamente, pero Dios nos invita. Algunos, en alguna oportunidad, yo esperaba que eso sucediera, que viniera una luz del cielo y me dijera, ve por mí a tal lugar. Inclusive tenía la costumbre de decir, ¿a dónde quieres, Señor? Yo iré a donde tú quieras que me lleves. O sea, tú llévame a donde tú quieres que yo esté. El detalle es que no es así. Es que yo lleve a Dios al lugar donde quiera que yo estoy. Servirle a Dios, servir para Dios, en la obra de Dios, es el trabajo mejor pago en la historia. Porque el que nos va a pagar no es un hombre, es el Dios eterno de los siglos. El que nos va a pagar es el dueño del oro, de la plata, del universo y todo cuanto nosotros vemos. Y nos garantiza un pago eterno y de bendición. ¿Por qué lo digo? Porque es que la iglesia necesita salir. Nos hemos acostumbrado como pueblo muchas veces a quedarnos quietos en un solo lugar. Nos hemos acostumbrado como pueblo a estar en esa burbuja de confort. Y cuando Dios permite que algo toque nuestra burbuja y se revienta, quedamos pensando qué vamos a hacer, desorientados. Es por eso que la palabra del día de hoy, la palabra que Dios me regaló, que primeramente habla a mi vida, me desafía a buscar, a ir, a llevar ese mensaje. Dice la palabra en el libro de Juan, cuando la mujer samaritana, que a Jesús le era necesario, no era una buena idea, no fue que se le ocurrió, sino que era una necesidad, algo apremiante, pasar por Samaria, por una sola persona, por una mujer. Y no era una mujer de dignidad, una dignataria, como decimos en una dediparada, no, por el contrario, era una mujer con un testimonio bastante cuestionable. Pero esa mujer con ese testimonio bastante cuestionable trajo una ciudad completa a los pies de Cristo. Y dice la palabra de que la gente de Sicar le dijo, ya no creemos por lo que dice esta mujer, ahora creemos porque lo vemos. Y es lo que nosotros debemos hacer con las personas de allá afuera. El tema para el día de hoy, el Señor me ha permitido titularlo, ¿por qué desprecia el malo a Dios? El tema lo encontramos en la palabra de Dios en el capítulo 21 del libro de Job. Vamos a leerlo del 7 al 15. Libro de Job, capítulo 21, versículos del 7 al 15. Me confirman con un amén cuando lo hayan encontrado.
El contexto de esta palabra, de esta pequeña porción de la palabra, Job está pasando por una situación tan difícil que él no entiende por qué lo está pasando, pero sabe algo, que Dios tiene el control. Los amigos que han venido a él, uno espera que cuando un amigo viene a uno en una situación de dificultad, es precisamente para darle aliento, para darle paz. Pero por el contrario, estos hombres vinieron para, como se dicen, oprimirle aún más. Y Job, en medio de su dolor, en medio de su dificultad, en medio de su humanidad, sin ofender a Dios, exclama lo siguiente: entonces respondió Job y dijo: oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos y poned la mano sobre la boca, y aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temblor estremece mi carne. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo del temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus rostros se engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeños como manada, y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz. Descienden al Seol. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Padre, en esta mañana, Señor de la gloria, te doy gracias por la oportunidad que me das, Señor, de traer tu palabra al pueblo. Te pido, Señor, que seas tú glorificándote de una manera especial y poderosa, con tu palabra, por tu palabra, para tu gloria y con tu gloria, Señor. En este lugar no soy más que un instrumento. Te pido que tu palabra fluya en medio de tu pueblo, que tu Espíritu Santo, Señor de la gloria, alimente a tus ovejas, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplico. Glorifícate tú, oh Dios maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Encontramos en esta pequeña porción de la palabra un hombre dolido, un hombre que está pasando por una dificultad, que conoce la palabra de Dios, y que si podemos leer el libro de Job, veremos que este hombre tenía un conocimiento de Dios claro. Sabía que Dios es omnipotente, que al acercarse a Dios, el único beneficiado no era otro que el ser humano. Mirando en alguna oportunidad un documental, personas que estudian las cuevas en diferentes partes del mundo encuentran fauna que en ese lugar se da. Encontrarán arañas, diferentes tipos de animales. Estos animales están acostumbrados a vivir en oscuridad. Estos animales están acostumbrados a no tener luz. Se guían por diferentes instintos, por diferentes sentidos, pero la luz no es una necesidad para ellos. Estas personas toman algunos ejemplares de estos animales, los sacan al exterior, y al tener contacto con la luz, algunos de ellos mueren. Otros tantos son desubicados porque nunca han tenido contacto con la luz. Por lo tanto, así como con estas personas, hay hombres y mujeres allá afuera que habitan en la oscuridad, y la luz es incómoda para ellos. La palabra dice de que nosotros somos hijos de luz. La palabra dice claro de que nosotros somos la luz del mundo, pero no porque nosotros seamos luz, sino porque Él no ha colocado su luz en nuestras vidas. Por lo tanto, ellos no comparten con nosotros por ese sentido. No sé si les ha pasado que en algunas oportunidades estamos durmiendo tan plácidamente con la luz apagada, las cortinas cerradas, y no entra un rayito de luz. Y al levantarnos abrimos las cortinas y nuestros ojos automáticamente reaccionan cerrándose, y tenemos dificultad para abrirlos. Así deberíamos ser los hijos de Dios allá afuera, que al estar alrededor nuestro no se sientan cómodos, porque la palabra de Dios está en nuestras bocas, porque la presencia de Dios está en nuestras vidas. Algunos decimos o decíamos erradamente: voy a entrar en la presencia de Dios en oración,
Yo tengo noticias. Nosotros no entramos a la presencia de Dios, habitamos la presencia de Dios. Salmos y Primera de Pedro dicen claramente que los ojos del Señor están sobre sus hijos y que sus oídos están atentos. Este versículo me impacta. ¿Por qué me impacta? Porque me hace tener en claro de que aquí Dios me está mirando. En mi trabajo Dios me está mirando. En mi casa Dios me está mirando. Y en el cuarto donde nadie me ve, Dios me está mirando. Que lo que hablo aquí Dios lo está escuchando, y en todos los lugares donde yo me mueva Dios lo está escuchando. Somos testimonio del poder de Dios. Para aquellos que viven en la oscuridad, la luz va a ser incómoda. Van a haber personas que no nos van a querer independientemente si nos distinguen o no nos distinguen. En el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, el versículo 20, la palabra de Dios dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El Evangelio, la palabra de salvación, el mensaje de Cristo, es predicado hoy en día por todo lugar, por toda parte, ¿sí? Y los hombres lo rechazan voluntariamente. En algunas oportunidades, algunos de ellos han estado en el Evangelio. Algunos han caminado con Dios, algunos se han apartado de Dios, algunos han venido, escuchado, y el día de hoy no se encuentran aquí. No aceptan, no pueden aceptar la luz porque les incomoda. Escuchaba hace días en una predicación de un pastor, un hombre que estaba en una iglesia brindando un mensaje donde el Espíritu Santo claramente tocó la vida de muchas personas. Y este hombre vio a un joven a la parte de atrás del lugar donde se encontraba, y claramente veía de que se debatía entre paso o no paso. Hicieron la invitación de que vinieran adelante todos aquellos que querían recibir a Cristo, y este muchacho se veía claramente en su rostro y por su manera de comportarse que estaba siendo tocado por el Espíritu Santo, y que se debatía entre me acerco o no me acerco. Este muchacho se levantó y con gran prisa salió del lugar, se fue. A los pocos meses este predicador es invitado a orar por una persona en un hospital. Cuenta la persona, el predicador, que al verlo en esa cama lloró, porque era aquel muchacho que Dios había tocado y que él deliberadamente y voluntariamente había decidido no aceptar la invitación. Sufría de una enfermedad terminal que le garantizaba que su vida terminaría en poco tiempo. El pastor oró por él, habló con él y le dijo: puedes arreglar las cosas en este momento con Dios. Puedes arrepentirte en este momento y asegurar tu eternidad. Lo que esperaríamos todos que sucediera en ese momento es que este muchacho dijera sí. Pero le dijo: no, pastor, no puedo, no quiero. El día que estuve en su iglesia, que escuché su mensaje, me debatía entre acercarme y entregar mi vida a Dios y los placeres que a mí me gustan. Todo aquello que yo no iba a poder disfrutar en el momento que le entregara mi vida a Dios. En ese momento que salí de su iglesia, algo murió dentro de mí. Y hoy no puedo aceptar la invitación. Aquellos que viven en oscuridad creen que la luz es un castigo. ¿Por qué? Porque al estar sujetos a esta carne, al estar muertos en delitos y pecados, van a ver cosas que no. Para muchos de los que están aquí afuera, el evangelio es prohibición. Es que me prohíben esto, me prohíben aquello. Pero no entienden, o no podrán entender hasta que Dios no trate con ellos de que yo no hago esto. A mí nadie me prohíbe. Todos en este lugar somos libres de hacer lo que mejor nos parezca. Dice la palabra de Dios que podemos hacer lo que queramos, pero que recordemos que sobre todas las cosas rendiremos cuentas a Dios. Nosotros lo podemos hacer. La gran diferencia es que el amor que Dios nos ha dado, el amor del Hijo en nuestras vidas y en nuestros corazones, nos lleva a no hacer aquello que papá nos dice que no hagamos, por amor. Primero por amor, segundo por respeto y reverencia, y tercero porque si Dios lo dice es lo mejor para mí y para ti.
Muchas veces no obedecemos porque no entendemos. La palabra de Dios dice que al alejarnos de todas las cosas en el libro de Proverbios, alargará nuestras vidas. Al hacer caso a Dios añadiremos años a nuestra vida. Si nos apartamos desde pequeños, tendremos una buena vejez como la garantiza el Señor Jesucristo, como nos lo garantiza Dios. Pero si no lo hacemos, sufriremos problemas. Cigarrillo dañará los pulmones, el alcohol dañará los riñones y otras tantas cosas. Estos hombres, el corazón natural del hombre, en el libro de Génesis, en el capítulo 6 y en el versículo 5, si pudieran acompañarme a esta porción, empezaremos a entender por qué el malo desprecia a Dios. En el capítulo 6 de Génesis, en el versículo 5, dice la palabra de Dios que el corazón del hombre está inclinado por completo al mal. Este es el hombre sin Dios, es el hombre sin luz. El hombre sin luz vive a tientas. El hombre sin Dios no sabe hacia dónde va. Porque así como nosotros entramos a las habitaciones y prendemos la luz para poder ver por dónde nos movemos y no tropezar con las cosas, la vida del cristiano, la luz de Dios le permite caminar sin tropezar. Pero en la vida de aquellos que no tienen la luz, andan en tinieblas y en cualquier momento pueden tropezar. Y ese tropezar puede ser una caída para jamás levantarse. Decía el predicador en ese momento: no sabemos cuál es el propósito que Dios tiene de cada uno de nosotros al tener la oportunidad de hablar con alguien que no conoce a Dios. Hoy puede ser la última oportunidad, la última invitación a alguien de ese evangelio, de ese Cristo vivo que quiere salvar la vida de alguien. Hoy puede ser la última vez que alguno de nosotros escuche la palabra. Hoy puede ser la última vez que nos congreguemos en este lugar. ¿Somos conscientes de eso? ¿Somos conscientes de que somos tan frágiles que cualquier cosa nos arrebata la vida? He escuchado muertes absurdas como la cáscara de una arveja atorada en el cuello de una persona, muerte por asfixia, una caída, un golpe, algo sin sentido, pequeño, arrebata la vida. No sabemos de quién es la última oportunidad de aquellos que Dios coloca a nuestro lado, y como luz, nuestro deber es resplandecerles. El corazón del hombre está inclinado al mal, naturalmente. No podemos agradar a Dios si Él no nos da la oportunidad de agradarle. Él dice que nos da el querer y el hacer. Muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué podríamos ofrecer nosotros? Alguna vez un predicador dijo: Dios vio algo bueno en ti. ¿Podríamos decir que eso es cierto? Nosotros no tenemos nada bueno que ofrecer. La palabra de Dios dice que no hay justo ni tan siquiera uno, y que lo bueno que hay en nosotros no es porque nosotros lo tengamos, sino porque Él nos lo ha dado, lo hemos recibido. Demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Un corazón inclinado al mal. Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 29 y 31, podemos entender lo que es un corazón sin Dios, un corazón envuelto en tinieblas. Romanos capítulo 1, versículos 29 a 31. Dice la palabra de Dios: estando atestados, voy a leer desde el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios
que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Este es el corazón del hombre sin Dios. Y si vemos lo que la palabra nos dice en estos versículos, aquí afuera, no yendo muy lejos, lo encontraremos. Nos hemos acostumbrado como luz a convivir con las tinieblas. No sé si para ustedes es normal ver a dos chicas de la mano, dándose en una esquina, dos jóvenes varones de la mano, tomados de la mano, mostrándose su afecto, como dicen ellos, su amor en público, cuando la palabra de Dios dice de que son personas con un corazón enfermo, un corazón malvado, porque ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta. No, ninguno de nosotros, a no ser que hayamos crecido en un hogar, digámoslo así, cualquiera haya crecido en un hogar ateo, pero desde pequeños tenemos conciencia de que hay un Dios. De pequeños, aún aquellos que habitaron nuestra tierra antes de la conquista, antes de los españoles, tenían en claro de que había un Dios, un ser supremo, un ser superior que estaba sobre todas las cosas. Podrían tener dioses para las diferentes cosas, pero había uno solo, que era el Dios que mandaba a todos los dioses. Y el hombre tiene esa capacidad. Voluntariamente decide hacer un lado ese conocimiento, ese saber que Dios es real, aunque él quiere acallarlo. ¿Por qué lo quiere acallar? Porque como lo describe aquí, atestado de toda injusticia, fornicación y maldad. La luz demuestra de que andan mal. No es bonito que me vengan y me digan: si sigues así, tu destino va a ser este. No es bonito que alguien venga y nos diga o nos reprenda al decirnos: no hagas esto, porque esto es lo que te espera. Un corazón echado a perder por completo. La luz que somos nosotros, la luz que hemos recibido de Cristo, dice la palabra en Juan 3:16, es una hermosa promesa, que a todos los que le recibieron, a todos los que se quisieron acercar, les ha hecho o les hará hijos de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero sin ir más lejos, 3 versículos más adelante vamos a encontrar que dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas. Esto nos muestra de que aunque Cristo estuvo caminando, el Señor, el Dios, el dueño, amo y Señor de todas las cosas, estuvo caminando entre nosotros, muchos de los que lo escucharon voluntariamente decidieron no acercarse. Y nosotros hacemos la invitación, así como alguien algún día nos invitó a la iglesia, así como en una oportunidad me dijeron: pasas y despides al pastor, y todavía lo estoy despidiendo. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Nos da la oportunidad de vivir en la luz. Sabemos que es Él el que tiene el control de nuestras vidas. Allá afuera, el que habita en la oscuridad no sabe qué le espera, qué le depara el futuro. Nosotros tampoco. Pero nosotros tenemos la certeza de que Dios, al que tiene por hijo, lo cuida, lo guarda. El que es nacido de Dios, dice la palabra, que el maligno no le toca. Y que si algo le toca, como en el libro de Job, es porque Dios así lo permitió. Nada de lo que sucede en tu vida o en mi vida es producto de la casualidad, es producto de la suerte. Dios tiene el control de todo. Allá afuera, como no tienen esa confianza en Dios, como no tienen en quién creer, ponen su fe en un muñeco, ponen su fe en el horóscopo, ponen su fe en los adivinos, hechiceros, brujos y demás, que al igual que muchos pseudopastores hoy en día, solo les dicen lo que ellos quieren escuchar. Porque mientras la persona no conozca la verdad, habitará en tinieblas. Y Jesucristo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. También dice que ¿cómo oirán
si nadie les predica? Si nosotros como pueblo, como hijos, como decía al comienzo, la iglesia necesita obreros. Todo lo que venga a nuestra mano para hacer, hagámoslo. Todo lo que Dios permita, toda la persona que Dios permita que está a nuestro alrededor de hablarle, hagámoslo. Hay una barrera que hay que romper, y es la barrera del temor, del que dirán. Cuando estamos en este lugar para alabar a Dios, para cantarle a Dios, soy una de las personas que tienen claro de que yo no canto para la iglesia. Si salió bonito y les pareció bonito, amén, gloria a Dios, pero el talento y la voz y lo que Dios me ha regalado es para Él. Es de Él y de nadie más. Canto para Él, que me dio la capacidad o me dio de pronto el privilegio de aprender a tocar un instrumento o estar aprendiendo a tocar un instrumento, o que me ha dado la posibilidad de un día estar aquí delante de ustedes predicando la palabra. Amén, la gloria es de Él. Porque tengo claro de que si no soy yo, Dios levantará a cualquiera para que lo haga. Porque como instrumentos de Dios, es como cuando en nuestra casa tenemos una escoba que ya no barre. ¿Qué hacemos? Conseguimos una que barra. Así es con Dios. Aquel que no quiere, con Dios consigue uno que quiera. Y nos da la oportunidad de hoy estar aquí. Nos da la oportunidad de tener personas a nuestro alrededor. Aquellas personas que Dios coloca a mi alrededor, no las va a colocar alrededor de ustedes. Y Dios puede usar mi vida y mis palabras para alcanzar a esa persona, aunque a alguno de ustedes les haya hablado por años. Porque es que así es Dios. Sabe cuál es el instrumento para tratar con cada uno de nosotros. La oración es un medio supremamente importante, porque de mi comunión vertical depende mi comunión horizontal. Yo no puedo dar amor si ese amor que proviene de Dios, ese amor que todo lo puede, que todo lo cree, que todo lo soporta, porque hay personas que, aunque decía en alguna oportunidad un meme en Facebook, a veces quiero amar a mi prójimo, pero hay prójimos que no colaboran. En ese sentido, si Dios no me da de ese amor, ¿cómo puedo amar a ese prójimo que no colabora? Como decía ese meme que me causó gracia. Estos hombres tratan de llevar su confianza, de llenar ese vacío que hay aquí, que por mucho tiempo han tratado de llenar con tantas cosas. El adicto trata de llenar su corazón con drogas, el alcohólico con alcohol, el mujeriego con mujeres, porque hay una ausencia de algo aquí adentro que no puede explicar. Así era mi persona. Era como un vaso con un pequeño orificio a la parte de abajo, que cada vez que yo trataba de llenar ese vaso, gota a gota se iba desocupando, y al poco tiempo estaba vacío. ¿Y qué tenía que hacer? Volver a llenar ese vaso con la misma basura. Cuando Dios trata con nosotros, por eso dice la palabra, todas las cosas las hace nuevas. Ese vaso es destruido y es creado un nuevo vaso. Y esta vez no somos nosotros los que lo llenamos, es Él quien lo llena. Dice que con un tesoro incalculable en vasos de barro. Y por eso nosotros hoy podemos estar aquí tranquilos, mientras que hay muchos allá afuera que están pasando su guayabo. Y algunos de ellos están en un hospital. Y con tristeza tengo que decir que algunos de ellos están en una morgue esperando a ser reconocidos. Porque en medio de su desenfreno, de su maldad, la muerte los sorprendió. Pero tengan en claro una cosa, que ninguno de los que ha partido al otro lado, al más allá, no ha partido sin haber escuchado una invitación de parte de Dios para que se vuelva de su maldad. Estos hombres se fabrican dioses para sí mismos, y hoy en día podemos encontrar dioses a la mano. La Iglesia Católica cuenta con más de 10.000 vírgenes, de las cuales 2.000 aproximadamente se encuentran en uso. Las otras 8 están en la banca y algunas están calentando para cuando sea necesario. La madre de la idolatría. La palabra de Dios dice claramente, y aunque ellos conocen la palabra de Dios, en Éxodo, en el capítulo 20 y en el versículo 4,
La palabra de Dios, a los que somos hijos de luz, nos dice cómo debemos andar en luz. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. Éxodo capítulo 20, versículo 4. Dios hace una clara prohibición a sus hijos, una clara prohibición a su pueblo. Y si miramos, les dice, no te harás imagen de ningún tipo. Y hoy encontramos gente adorando diferentes ídolos. Algunos no tienen ídolos hechos de algún material, algunos tienen ídolos humanos, de carne y de hueso. Cuando mis hijos están por encima del servicio y el amor a Dios, lo estoy convirtiendo en un ídolo, y de paso lo estoy metiendo en problemas con Dios. Cuando le creo más a un presidente que a lo que Dios me dice, estoy convirtiendo a esa persona en un ídolo para mi vida. Lo digo ¿por qué? Porque es que anteriormente alguna vez te escuché decir, nunca participes en conversaciones de política o de religión, porque son conversaciones que se convertirán polémicas, y en vez de ser amigos harás enemigos. Y hoy en día habla uno precisamente de política, y estos hombres y mujeres que siguen a los políticos, como la fe de ellos, aunque están en tinieblas, su fe natural está puesta en un hombre que también anda en tinieblas. Como dirían por ahí, un ciego guiando a otro ciego, ¿sí? Y algunos más abejas dirían, en el mundo de los ciegos el tuerto es rey. Pero a los hijos de Dios sabemos que los que andan en tinieblas no terminarán bien, que la idolatría es pecado delante de los ojos de Dios. Y aunque no le guste a la marianista, aunque no le guste al jesuita, y aunque no le guste a tantas personas que tienen sus ídolos bien definidos, es pecado. Porque Isaías en el capítulo 44, y me gustaría que me acompañaran a Isaías 44, capítulo 14 al 18, y entenderemos cómo ve Dios la idolatría del hombre. Isaías capítulo 44, versículo 14 al 18. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: corta cedros y toma ciprés, encina, que crecen en los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos para calentarse. Enciende también el horno, cuece panes, hace además un dios, lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado, se sacia, después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora, le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque tienen cerrados sus ojos para no ver y su corazón para no entender. El que habita en la oscuridad, aunque la luz le alumbra, cierra los ojos. ¿Por qué lo digo? Porque cuando estamos en medio de personas que no conocen de Dios y la palabra de Dios sale a relucir de nuestros labios, yo siempre coloco como ejemplo a mi casa, a mi familia, porque generalmente estoy con ellos y algo sucede y la palabra de Dios sale a relucir. La palabra de Dios en ese momento es incómoda. Quiero acabar con alguna polémica en mi casa, sale la palabra de Dios y automáticamente todo el mundo calla y todo el mundo da la vuelta y todo el mundo se retira. ¿Por qué? Porque para ellos es incómodo
escuchar lo que Dios tiene que decir. Y la función mía en medio de la oscuridad, como dijo el Señor, es resplandecer. Pero no resplandecer con lo que yo creo, con lo que yo pienso. Tu opinión y mi opinión en los caminos de Dios está en segundo plano. Es por eso que como cristianos no debemos contender con aquel que sigue un partido político, no. Por el contrario, ni con el que está en idolatría. Es nuestro deber como hijos de Dios, en vez de contender, orar por ellos. Pedirle a Dios que, como dice el libro de Isaías, puedan abrir sus ojos y su corazón para entenderlo, porque ellos no entienden. Culturalmente se les ha enseñado de que eso es un Dios, de que la esencia de un Dios está ahí, pero no lo entienden y lo siguen. Algunos de ellos son tan apegados a su costumbre que no faltan rito, que no faltan ceremonia. Es por eso que cuando están al lado nuestro, la palabra de Dios, esa palabra que ellos también leen, es la que les va a abrir los ojos, porque es la lámpara quien alumbra, es esa lámpara que alumbra el camino, como dice la misma palabra, ¿no? Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino, tu palabra. La única que va a confrontar al hombre es la palabra de Dios. Hablemos de la palabra de Dios. Cuando el Señor dice, y de su interior correrán ríos de agua viva, no hay nada más hermoso cuando uno está feliz y uno quiere contar el motivo de su felicidad. Pedirle a Dios que nos vuelva a ese primer amor. Ese primer amor en el que queríamos contarle a todos y acercar a todos y decirle a todos, venga, encontré ese Dios que salva, ese Dios que abraza, ese Dios de verdad. No ese muñeco que está allá arriba que yo tengo que darle, no. Encontré a ese Dios que me da antes, que quitó de en medio todas las cosas para poder acercarme a Él, y que el día de hoy, para aquel que puede ser su último mensaje escuchado, nuevamente es una invitación a acercarse a Dios. Lo digo ya que por un tiempo torpemente traté de llenar el vacío de mi corazón con otras cosas, conociendo de Dios. Y Dios tuvo misericordia, y el día de hoy estoy nuevamente aquí, recibiendo de Dios absolutamente todo. Nada de lo que yo esperaba, o sea, nada de lo que tengo hoy me había pasado por la mente de que Dios podría dármelo. Pero Dios le da a sus hijos, como dice la palabra, aquellos que quieren acercarse a Él. Dice la palabra de Dios que Él quitó de en medio toda barrera para poder acercarnos. El primer versículo que me impactó, el versículo que me dejó pensando mucho tiempo y que coloqué en la parte de atrás de la puerta de mi cuarto, para que cada vez que yo me levantara y fuese a abrir la puerta, lo leyera, fue Romanos 5:8. Ese versículo me cogió y me sacudió con tanta fuerza que después de sacudirme, me abrazó. Me hizo entrar en razón que más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo, su santo Hijo, entregó su vida por cada uno de nosotros, por mí, por alguien que no merecía sino ser condenado. El peor de los castigos merecía yo, y por el contrario, le fue necesario pasar por mi vida. Anhelo en mi corazón poder ser al menos pequeña parte de lo que hizo la mujer samaritana, traer, así sea uno, a los pies de Cristo. No soy yo el que lo convierte, yo solamente lo presento. Anunciar las virtudes de aquel que me llamó, yo solamente se lo presento. Del resto se encarga Dios, y se acaban las polémicas. No es que yo lo haya salvado, no es que yo lo haya convertido, por el contrario. Ese cuento del Padre Espiritual, el Padre Espiritual solo es uno, Dios. Él es nuestro Padre. Ninguno de nosotros puede dar vida. ¿Cómo podemos decirnos padres espirituales? Y el que utiliza ese término de Padre Espiritual hoy en día solo trae una segunda intención: honra a tu padre y a tu madre, espiritual o no espiritual. Dinero, eso es lo que mueve al mundo. Dinero, ese es el que financia, el que propaga la oscuridad en el mundo. Escuchaba la predicación un hombre que entró a un supermercado, y esas impulsadoras que encuentra uno en los supermercados que le dan a uno la degustación,
Este hombre le dieron una degustación, una pequeña cantidad de queso. Lo probó y le pareció tan delicioso que nuevamente regresó a la impulsadora, le dijo que le regalaran otro pedazo, se le dieron otra porción y le dijo: delicioso este queso. Dijo: sí, y se lo presentó, le dijo que era un queso que venía del sur de Mongolia, de los pastos vírgenes de no sé dónde, y este hombre se dirigió a la caja con 1 libra de queso, a pagar 1 libra de queso. Cuando pasaron el queso por el láser, aparece el precio: 685,000 pesos. La misma cara hice yo. El hombre dijo: por Dios, 685,000 pesos 1 libra de queso. Dijo: sí, señor. Y le dijo lo mismo que le dijo la impulsadora: viene del sur de Mongolia. No, eso ni porque la vaca hubiese comido oro, yo le compro a ustedes este queso a ese precio. El hombre voluntariamente estaba rechazando algo que ya sabía que era delicioso. Y así le pasa a muchos afuera, que vinieron y estuvieron aquí sentados y voluntariamente rechazan, saben lo que están rechazando. El ateo puede decir que es ateo en esta vida y puede vivir como quiera en esta vida, porque sus ojos espirituales están cerrados. Pero un día partirá de este entorno material y físico y se dará cuenta, primero, que tiene un alma inmortal. Segundo, que aunque él no creyó en vida, que había un Dios vivo al cual habría que rendírsele cuentas en algún momento, es verdad, porque lo escuchó mientras tuvo vida. Segundo, que ese Dios dará juicio y castigo eterno a todos aquellos que lo rechazaron, como decía hace un momento en Juan 3:19, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas. Ese día el ateo dejará de ser ateo, demasiado tarde. Ese día el homosexual, ese día la lesbiana, porque hoy en día decir que el lesbianismo, que la homosexualidad es pecado delante de los ojos de Dios es delito. Pero la verdad es esa: delante de Dios, dice la palabra, los apóstoles dijeron, es necesario agradar a Dios antes que a los hombres, porque la gloria de quién estoy buscando. Si no es la gloria de Dios, estaremos buscando la gloria de los hombres, el favor de los hombres. La gloria de Dios es eterna. Y voy a colocar un ejemplo pequeñito de lo que es la gloria de los hombres. Hace unos días falleció la reina de Inglaterra, 96 años. Y en este momento es el boom de los noticieros. Prendemos las noticias, desayunamos, almorzamos y nos acostamos con la reina de Inglaterra, que falleció. Hace unos meses murió otra persona aquí en Colombia y prácticamente fue una sobredosis de este personaje, por medios, por redes, por todo lugar. Y hoy puedo asegurarles que de cada 100, si al caso 3 o 4 lo recordarán. Hablo de el rey del despecho. ¿Dónde quedó su gloria en este momento? ¿Dónde está? Ya, como se dice, ni suena ni truena. Pero el daño que hizo a la sociedad, el daño que hizo a la humanidad con su música, que solo invita a beber, a consumir licor y a sumirse en la tristeza y a sumirse en tantas cosas que no convienen, me tiré el matrimonio y otras tantas cosas, en este momento lo debe de estar atormentando. O sea, no quiero ni imaginar de colocarme en ese lugar. Para nosotros, colocarnos en el lugar del que está allá afuera debería aterrarnos. Y asimismo que la luz de Cristo brille aún con más fuerza en nuestros corazones. Y estas personas buscan a los que hacen lo mismo para poder sentirse mejor. Si estamos en medio de gente cristiana y estamos haciendo lo malo, no nos sentiremos cómodos, porque es que la luz incomoda. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a buscar gente que haga lo mismo. Como decía hace un momento la palabra en la parte final, dice que no solo las hacen, sino que también se complacen
con los que las practican. El homosexual no va a andar con cristianos. El homosexual buscará a los homosexuales, porque encontrará en ese grupo un grupo de apoyo. Encontrarán los cristianos, tristemente, para ellos, alguien que le dirá: así como vas para el infierno. Cristo te ama. Ven a Él. Ven a Él. Pequeñas palabras: Cristo te ama, ven a Él. Pero Él lo primero que piensa es que tiene que dejar de ser homosexual. Y nosotros erróneamente muchas veces pensamos que la palabra de Dios, como la espada que es para caerle a puñaladas. Te vas para el infierno si no te arrepientes. La palabra dice que estás enfermo, ¿no? La palabra es esa espada que debe ser útil para defender a aquellos que están en tinieblas, para que podamos decirles: Dios puede sanar tu vida. Dios puede sacarte del lugar en el que estás. No te acerques a Él por lo que puede hacer en tu vida económica. No te acerques a Él por lo que puede hacer en tu vida familiar. Acércate a Él por lo que puede hacer en tu vida eterna. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas, la misma palabra lo dice, y estas bendiciones te alcanzarán. Eso es lo que debemos hablarle a la gente afuera, del amor de Dios. Pero muchas veces callamos cuando no debemos, y hablamos no como debiéramos hablar. Callamos cuando no debemos, al permitir que otras personas hagan lo malo, y nosotros guardamos silencio. Inclusive a veces hasta los excusamos. Yo hubiera hecho lo mismo. Ayer iba con alguien en la moto y yo le decía: es difícil bendecir a gente que no piensa, porque va uno en la moto y se atraviesa. No les importa si uno sale herido o golpeado. Y sí, es difícil decir: Señor, bendícelo, Dios te bendiga. Yo utilizo mucho la palabra atarantado. ¿Qué quiere decir atarantado en el diccionario? Persona que hace las cosas sin pensar consecuencias. Eso es un atarantado. Y alguien que se atraviesa sin pensar en los demás es un atarantado. Y que Dios me perdone, pero muchas veces utilizo esa frase en voz alta para las personas. Y le pido a Dios que cambie eso. Pero no es fácil mostrar el amor de Dios. Pero ahí es donde se perfecciona el amor de Dios. Que una persona me cierre y yo lo alcance, y como me ha pasado, lo alcanzo. Amigo, ¿qué pasó? No, que qué pena, no lo vi. No, hágale, todo bien, no ha pasado nada, pero sea más prudente porque yo en la moto llevo las de perder. Ya. Cuando veo casos en los que se alcanzan y se mandan saludos a toda la familia. En el capítulo 73 del libro de los Salmos vamos a encontrar a Asaf, otro hombre que también ve a los de afuera prosperar. Asaf en ese momento también estaba pasando por una, podríamos denominarlo así, crisis existencial. Capítulo 73 del libro de los Salmos. Amén, hermana. Capítulo 73, 7:3. Podemos ver que en el primer versículo Asaf hace una declaración enorme, gigantesca, cuando dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ciertamente es bueno Dios para con sus hijos, para con su pueblo, para con aquellos que son limpios de corazón y que caminan conforme a Él le agrada. Por cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, pues por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero.
Y si seguimos leyendo, vamos a ver que Asaf le dice a Dios: Señor, yo estoy pasando necesidades y esta gente yo la veo es que echa para arriba. Y puedo asegurarles, a mí me ha pasado. Y en momentos donde económicamente estoy apretado y veo a aquel que no tiene a Dios comprarse el carro último modelo, yo, Señor amado, y es inevitable en nuestra humanidad cuestionarnos a nosotros mismos, y no estamos haciendo mal al cuestionarnos a nosotros. Estaríamos haciendo mal si cuestionamos a Dios, a decirle a Dios: ¿por qué, Señor? Él sí, yo no. Más adelante, Asaf da otra segunda declaración. Dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, asolamiento, para hacerlos caer. Asaf, en medio de su humanidad, dice: era yo como una bestia que no entendía. Sabemos nosotros cuál es tan torpe era yo que no entendía, como una bestia delante de ti. En el versículo 22 dice Asaf a Dios. Nosotros podemos estar pasando por un momento de dificultad y podemos ver cómo los demás prosperan, pero la gloria de los hombres es pasajera. Todo lo que nosotros tenemos acá, todo lo que a ti y a mí nos afana en este momento, haciendo servicios, alimentación, vestuario, la casa, el carro, la moto, los viajes, el puesto que quiero, todas esas cosas por las cuales yo corro detrás de ellas, un día dejarán de tener sentido. Es más, en el momento, si Dios nos permite tener una partida tranquila, si Dios nos permite entrar en un tiempo de decir: bueno, Señor, gracias por todo, me puedo ir contigo, ese día entenderemos lo efímero y lo vano de nuestras vidas, porque todo lo que corrimos, todo lo que hicimos, aquí se queda. Nada nos vamos a llevar. Y como dije en alguna oportunidad aquí mismo, los entierros con trasteos sí existieron. Hace 3000 años en Egipto, 4000 años, y ahí los están desenterrando con todas sus cosas. Nada les sirvió. Por eso dice también el libro de Eclesiastés que todo lo que nos venga a la mano a hacer, hagámoslo. Y que si lo podemos hacer para Dios, aún mejor, porque es trabajo para el que mejor va a pagar. En alguna oportunidad hablaban de las coronas y hoy no se habla de eso. ¿Cómo será tu corona? ¿Cómo será la mía? ¿Tendrá piedra? ¿No tendrá piedrecillas? Hoy en día no se habla de eso, porque nos hemos acostumbrado a cohabitar con las tinieblas. Permitimos programas en nuestros hogares que no son agradables a Dios. Nos permitimos a nosotros mismos ver cosas que no son agradables a Dios. Escuchamos cosas que no son agradables a Dios y participamos de cosas que no son agradables a Dios. Asaf ve la diferencia que tienen los hijos de Dios, aquellos que están en tinieblas. Pero tengamos algo muy en claro: el que habita en tinieblas, si lo ves prosperar, es por una sencilla razón. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo está bajo el maligno. Por lo tanto, aquellos que no son hijos de Dios son hijos del diablo, como lo dijo el Señor Jesucristo. Y el diablo también bendice. Y entre más bendecida está la persona, más difícil es que pueda acercarse a la luz. ¿Por qué? Porque piensa que el dinero lo es todo. Su ídolo, su Dios, se convierte en dinero. El dinero es su Dios. Que asimismo, 1 Timoteo 6, 9 y 10 dice: porque los que quieren enriquecerse caerán en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero. El amor al dinero es la base de todos los problemas.
en nuestra sociedad actual. Hablemoslo a nivel de medio ambiente. Las talas son por dinero. ¿Por qué es la contaminación ambiental? ¿Por qué hablamos de calentamiento global si no es por amor al dinero? Los petroleros mueven cantidades de dinero impresionante. Y todo lo que hacen los gobiernos está enfocado al dinero. Los gobiernos dicen de que mantener a la población bien y estable equivale a que las arcas del Estado también van a estar bien y estable. Y hoy se habla de paz, de la paz total. Dios nos ayude, que la palabra de Dios dice claramente que cuando hablan de paz nos vendrá o les vendrá destrucción repentina. Y la gente coloca la fe en este valor. El amor al dinero, todo lo que hace aquel que habita en tinieblas, está enfocado en él mismo. Su casa, su carro, su familia, sus cosas, todo es para él mismo. Algunos se consideran, mira un documental hace unos días del hombre más rico del planeta. Y es tan rico y tan poderoso que no aparece en el listado de los más poderosos del planeta. Este hombre fue capaz de destruir el Banco de Inglaterra él solo. Un banco con una capacidad económica increíble. Y este hombre, aprovechándose de su inteligencia, lo llevó a la quiebra. Y tiene tanto dinero que gobierna las naciones, que tiene una gran influencia en las naciones. Hoy en día también se habla mucho del nuevo orden mundial y todo es por dinero. Y es el principio de todos los males, como lo dice la palabra. Nuestro Señor dijo en el Evangelio según Mateo en el 16:26 que de qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y con ello pierde su alma. ¿De qué le sirve al hombre? ¿O qué puede ofrecer el hombre por su salvación? Hace un momento les decía que nosotros no tenemos nada bueno que darle a Dios, que por el contrario, Él nos hace buenos, que por el contrario, Él nos santifica. Pero ¿cuál es la esperanza de aquel que está afuera? ¿Cuál es la esperanza que le depara a esta persona? Dice en el libro de Job, en el capítulo 27, en el versículo 8, porque ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiese robado, cuando Dios le quitare la vida. ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniera sobre él? En esta respuesta vimos que hace un momento Job decía, dicen aquellos que no quieren a Dios, ¿de qué me sirve acercarme a Jehová? ¿Y qué beneficio saco yo de orar a Él? Job declara aquí nuevamente, ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que tenga, por mucho que haya robado, cuando Dios le quite la vida. O cuando está vivo, ¿oirá Dios su clamor? Cuando la tribulación viniere sobre él, así como rechazan a Dios, están solos. Por eso recurren al suicidio, tratando de aligerar ese sufrimiento, esa carga que tienen. Y tristemente se encuentran con una realidad que los sobrepasa en gran manera. Dios es claro al mostrarnos en su palabra cuál es el lugar de los que quieren ser hijos suyos y de los que rechazan tan grande invitación. Es bonito hablar que Dios te ama. Es bonito decir, el Señor puede hacer esto por ti. El Señor organiza tu vida. Pero para aquellos que están en oscuridad, las palabras que Dios tiene para ellos no son agradables. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En toda la Biblia encontrarás que Dios siempre te va a dar a escoger a ti y a mí, y a amigo que me escucha, persona que me escucha por medio de las redes. Dios nos da a escoger. Haz pues esto
o no lo hagas. Es tu decisión, es mi decisión, independientemente. La palabra de Dios dice en el libro de Deuteronomios: escoges pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, sin antes haber dicho que a los cielos y a la tierra llama por testigo contra nosotros. ¿Por qué lo dice? Porque la palabra de Dios es clara cuando dice que aún la creación habla de aquel que la hizo. No somos producto de la suerte, no somos producto de una explosión y que quedamos en el lugar exacto. Si la persona lo quiere creer, es libre de creerlo. Dios no va a interferir con su creencia. Pero no podrá ver la luz a no ser que aquel que es la luz le abra sus ojos. Hasta que entrando en el santuario, dice Asaf, entendí el fin de ellos. Si nosotros entendemos el fin de ellos, deberíamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Creyendo tener todas estas personas, en realidad no tienen nada. Prendemos la televisión y encontramos que la gente se quita la vida por tonterías. Aquellos que, como hace unos días hablaba, un hombre que se veía en las pantallas del cine y de la televisión supuestamente feliz, se quitó la vida por problemas de depresión. Su vida familiar era un desastre, pero en las películas uno lo ve y uno dice: este individuo tenía dinero y era feliz en sus películas, pero la realidad no era otra. Creyendo que él tenía mucho, en realidad no tenía nada. Y nosotros como luz, no debería haber depresión en nosotros, aunque es la enfermedad de moda, porque es depresión y estrés. Por eso debemos tener en cuenta dónde están nuestros ojos y quién es nuestro Dios, porque si seguimos al mismo Dios y estamos en la luz, Él nos dejó claro que nuestra paz es la paz que proviene de Él. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estos hombres pueden decirse sabios y ser muy estudiados, pero mientras habitan en tinieblas, su vida no tiene sentido. No sé si han escuchado la cuestión que se hacen muchos pensadores y filósofos. ¿Cuál es el propósito nuestro en este planeta? ¿Por qué estamos aquí? No la van a entender. Nunca van a entender, porque esa pregunta para ellos no tiene respuesta, cuando a ti y a mí ya no la dieron. Dios nos da esa respuesta para que estemos con Él, dice su palabra, en los lugares de gloria, con toda bendición espiritual de parte de Dios. Mientras estemos con vida sobre esta tierra, ¿cuál es el propósito nuestro? Vuelvo y repito lo que dice Primera de Pedro: que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes nos dice que somos pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, y es muy bonito escuchar eso, y eso como que lo pone a uno. Pero así como Dios nos dice que somos ese pueblo especial, también nos da una orden especial, nos coloca en el lugar donde nos coloca. Ningún rey está para su servicio. El rey normalmente se escogía para guiar al pueblo. Ninguna persona a la que se le da privilegio, como hoy en día, que los servidores públicos los escogemos no para que nos sirvan, sino para que terminemos sirviéndolos a ellos. El servidor es precisamente para eso, para los demás. Como hijos de Dios, no somos para nosotros mismos. Dios nos ha llamado para los demás. ¿Por qué el malo desprecia a Dios? Porque no sabe quién es Dios, porque no puede entender quién es Dios. Pero tú y yo, que sabemos quién es Dios y que su palabra nos dice lo que hace Dios con cada uno de nosotros, debemos llevarle ese mensaje a todos ellos. En esta mañana le doy gracias a Dios nuevamente por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes, por la palabra que nos ha regalado. Y le pido a Dios que toque nuestros corazones, porque en realidad necesitamos empezar a alumbrar con un poco más de fuerza allá afuera.
Nuevamente les invito a que en sus oraciones esté la petición de un avivamiento sobre nuestra nación. La situación a nivel mundial no es prometedora y sabemos que épocas difíciles vienen sobre su pueblo, pero aquellos que habitamos en luz sabemos quién nos sostiene. También sabemos cuál es nuestro propósito, y nuestro propósito es anunciar el Evangelio, anunciar a Cristo. Ese es todo el propósito. ¿Por qué el malo desprecia a Dios? Tal vez porque alguien no se ha acercado con ese amor que proviene de Dios, y permitirle que viva, que sepa que Dios es real. Para mí, en mi vida, a cada segundo, a cada instante y a cada momento, Dios es real. La gloria le pertenece solo a Él. Y la invitación, nuevamente, es a que no paremos de hablar de Dios. Que de nuestro interior sus palabras fluyan como ríos de agua viva. Padre, en esta mañana, oh Dios, te doy gracias por tu palabra, por desafiarme nuevamente, Señor de la gloria, a abrir mis labios a aquellos que me rodean. Señor, conoces, amado Dios, nuestros corazones y nuestras vidas. Sabes, amado Dios, que estamos sujetos, Señor de la gloria, a emociones. Y muchas veces el temor, Señor, toma un lugar que no debería tener. Pero te pido, Dios eterno y maravilloso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra, usando la vida de cada uno de los aquí presentes. Que podamos ser instrumentos de tu gloria, Señor. Que podamos, Señor, llevar ese mensaje a todos aquellos que lo necesitan. Dios, tú eres quien prepara el terreno, tú eres quien da la semilla, tú eres quien permite que crezca, tú eres quien la cuida. Dios, prepara los terrenos, permítenos ser, Señor de la gloria, ese sembrador que lanza la semilla. Trae un avivamiento, Señor, sobre cada vida, sobre cada corazón, porque la iglesia no son las paredes, son las personas que componen este lugar. Tráelos a ti, Señor. Tráelos a ti, oh Dios. Invítalos tú, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Como dice tu palabra, Señor de la gloria, que tú eres el que añade a tu iglesia los que habían de ser salvos. Tráelos tú, oh Dios. No por una cantidad de personas, no por la gloria de un predicador, ni por la gloria de una denominación, no, Señor, sino para tu gloria, para tu pueblo, Señor. Padre, la mies es mucha y los obreros pocos. Levanta obreros en este lugar, y no solo en este lugar, sino en toda Colombia, en el mundo entero, Dios. Obreros diligentes que entiendan que deben servirte, Señor de la gloria, con temor y reverencia, con orden. Padre, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amado Dios, gracias por este precioso día, por esta preciosa mañana. Y en esta mañana, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, majestad, imperio y potestad a tu santo nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, mi hermanito Javier. Qué bendición